Cuarta clase de nociones básicas de literatura. Hoy vamos a comenzar con una frase de Jacques Derrida, ¿no es cierto? Pensador francés, que padre un poco de lo que se conoce como la deconstrucción. Pero yo voy a partir de una frase de él que me parece pertinente para este caso, que dice: nada de lo humano sucede fuera del lenguaje, que coincide con una frase de Wittgenstein, ¿no? Solo aquello que podemos poner en palabras es lo que existe. Y si bien, ¿no es cierto?, hemos apelado al lenguaje, y lo nuestro es la literatura, no podemos negar que la literatura es fundamentalmente un lenguaje que adquiere una determinada forma y esto le permite a veces mantenerse vivo e inquieto en el tiempo. Pero, ¿por qué un texto literario se mantiene vivo e inquieto en el tiempo? Porque aparecen los lectores. Y aquí voy a hacer una clara referencia al enfoque comunicativo de Van Dijk, del que ya mencionamos en alguna clase anterior. El enfoque comunicativo se basa justamente en el circuito de la comunicación. Tenemos por un lado a un autor o autora, emisor o emisora, que escribe una obra literaria dirigida a un grupo de lector o lectoras, ¿no? Eso llama yo la tríada del enfoque comunicativo de la literatura. Alguien que escribe una obra literaria, que es la producción del que escribe, y alguien que la lee. Y sin este tercer elemento, el lector, no se cumpliría el fenómeno literario, dice Van Dijk. Es decir, aquellas obras que han permanecido inéditas, que nadie las ha leído, no alcanzaron la categoría de literatura. Esto no lo podemos negar. Sucede que en la historia de la literatura, el lector es el último que apareció. Primero se pensó fundamentalmente en el emisor. ¿Quién es el autor o autora que escribió esto? ¿Por qué escribe esto? ¿De dónde le vienen esas ideas? ¿Quién es ese ser humano que se dedica a narrarnos historias que no existen, de hechos que no existen? ¿Quién es ese autor o autora que se dedica a jugar con los sonidos del lenguaje sin que estos tengan sentido muchas veces? Y bueno, llamó la atención entonces el emisor. Por eso el romanticismo puso el énfasis en la figura legendaria del autor. Así, por ejemplo, la biografía de muchos poetas y narradores románticos ha llegado hasta nosotros más que su propia obra. Tal vez sepamos más de los padeceres de Edgar Allan Poe que de sus maravillosos cuentos, ¿no? La vida de Poe en sí misma es realmente un texto literario por todos los avatares que tuvo. Poe no era muy distinto de otros hombres parecidos a él en esa época, ¿no? Un hombre que tuvo una historia muy triste porque perdió siendo niño sus padres, fue criado por una familia adoptiva, se casó con una prima, Virginia Klim, que según él lo enamoraba por su palidez enfermiza. En realidad Virginia Klim tenía una tuberculosis que le va a generar años después su muerte. Y por supuesto el alcoholismo, el opio, todo aquello a lo que echó mano Edgar Allan Poe para tratar de vivir
apenas 40 años. Por eso los escritores románticos se construyen desde la leyenda, desde su propia biografía o autobiografía. Por eso es fascinante, son fascinantes los apenas 22 años de Lord Byron. Por eso nos conmueve, yendo más allá del tiempo, en releer, ¿no es cierto?, libros sobre lo que fue la vida de otros poetas como el Conde Lautréamont, como el propio Verlaine, como la historia de Rimbaud, y los amores entre Rimbaud y Verlaine tan inusuales y tan escandalosos en su tiempo. Pero si solamente pusiéramos el énfasis en la biografía de un autor o autora, no tendríamos mucha respuesta acerca de por qué escribió lo que escribió. Sin embargo, lo vamos a retomar más adelante en algún video donde vamos a hablar justamente de estos autores desde el lugar de la psicología y desde el psicoanálisis, porque se ha escrito mucho, a pesar de que todos han muerto, o casi todos han muerto, todavía algunos los siguen psicoanalizando y con mucha inteligencia. Dejemos aparte al autor. El segundo elemento es la obra literaria. También la obra literaria llega tarde porque recién vimos que los formalistas rusos a principios del siglo XX se ocuparon efectivamente de ella. Se ocuparon, repito, efectivamente de deslindar los elementos que la componen. Los formalistas se dedicaron a describir la obra literaria, a desmontar sus engranajes, a abordar lo que dice Gabriel García Márquez, la carpintería del texto. Me gusta mucho esta expresión de Gabo, cuando habla de la carpintería del texto literario. Y García Márquez dice que él, lo dice en un documental que se llama La escritura embrujada, que a él cada vez le atrae más que la historia que le narran, la carpintería del texto. Yo creo que eso pasa también con los escritores, ¿no? Cuando leen a otros escritores, están más ocupados por la carpintería del texto que por los sentidos que se disparan de un texto literario. Pero la obra literaria ha sido felizmente abordada a lo largo de gran parte del siglo XX para ver los elementos constitutivos, lo que yo denomino el análisis inmanente del texto, el análisis de sus elementos intrínsecos, el análisis intrínsecos, alumnas y alumnos, que es importante, aunque no nos sirva para abarcar toda la obra literaria. Y el tercer elemento que aparece en juego después de 1968, dicen algunos, es el lector. Es decir, cuando los contenidos del texto lo trascienden y se instalan en el lugar de lo social y aparece la figura del lector, ¿no? Ahí aparece lo que nosotros denominamos la estética de la recepción, que tiene muchos adeptos, ¿no? Y hay muchas corrientes internas dentro de la estética de la recepción, porque está Husserl, está Haus, está Umberto Eco, está Hans Gadamer con la hermenéutica, y podríamos decir que todavía se sigue trabajando la lectura crítica desde ese lugar, desde la recepción del texto, lo que nosotros llamamos el plano trascendente de la literatura. Pero volvamos atrás. Vamos a hablar del análisis inmanente del texto. Vamos a ver que describir un texto, ¿para qué sirve?
Yo a veces, cuando les daba actividades a mis alumnas y alumnos y les pedía que hagan el análisis inmanente del texto, me preguntaba también, ¿para qué sirve? ¿Sirve realmente el análisis de la estructura de un texto literario? Yo me respondo que sí. Yo diría que es casi el 50% de la tarea de abordaje de un texto, la descripción de los componentes internos de un texto. ¿Por qué? Porque no podemos negar que la literatura es forma. Yo diría mitad forma y mitad contenido. Y la forma es la que permitió que esos contenidos se almacenaran allí de una determinada manera como para llamar la atención de los lectores y de alguna manera entrar en el sistema literario. Un texto mal construido no entra en el sistema literario. Una poesía pobre tampoco entra en el sistema literario, desaparece en el mundo de las palabras. Y lo que hace un poeta, lo que hace un narrador, es recortar su texto, perpetuarlo si puede, si lo logra, si lo consigue después de mucho trabajo, como vamos a ver más adelante, logra eso, entonces su obra perdura. Vamos a tomar ahora un texto que están leyendo en este momento algunos estudiantes del nivel terciario. Vamos a hablar de El túnel de Ernesto Sábato. No tengo el libro a mano, pero lo he leído muchas veces. Vamos a pensar justamente en esa novela que escribió Ernesto Sábato y que publicó en 1949. Fíjense, 1949. La primera pregunta que nos hacemos frente a un texto narrativo es, desde el punto del análisis inmanente, es ¿quién narra esta historia? Ahí tenemos nosotros figuras T de Gerard Genet, donde Gerard Genet se permite puntualizar, también lo había hecho anteriormente Roland Barthes, lo había hecho también Todorov, pero Genet es de alguna manera un amigo más cercano que trabajó muy bien, nada menos que En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Y la pregunta inicial sería, ¿quién cuenta esta historia? Pero antes vamos a tratar de diferenciar lo que es la historia y lo que es el relato. ¿Es lo mismo una historia que un relato? No, desde el punto de vista técnico, Gerard Genet separa la historia del relato. Y la idea es esta, la historia son los hechos que vamos a contar. Aquellos hechos que sucedieron en la realidad o que no sucedieron nunca, que solo están en la imaginación creadora de un autor o autora. ¿Y qué es el relato? El relato es cuando esos hechos se convierten en un discurso literario. En el mismo momento en que son narrados a través de un discurso escrito u oralizado, aparece el relato. De modo que toda historia es preexistente a un relato. Por eso, una historia no puede contarse tal como sucedieron los hechos, sino que el relato va a seleccionar el modo con que esa historia debe ser contada. Y lo primero que tiene que resolver el narrador, oral o escrito, es ¿quién cuenta la historia? ¿Esta historia la debería contar un personaje? ¿O quedaría mejor que la contara un narrador externo, ajeno a la historia? Y si la cuenta un narrador personaje, ¿es el protagonista
o es simplemente un narrador testigo de los hechos? Bueno, estas son las preguntas que seguramente se hace un escritor previamente a la escritura, salvo que responda a la espontaneidad del momento y no sepa exactamente por qué eligió ese narrador. Recuerdo que en el caso del túnel, el túnel comienza más o menos así, perdónenme la falta de memoria, pero dice más o menos así. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que asesinó a María Iribarne, la única mujer que me comprendía. Ese es más o menos el inicio de la novela. Y ya tenemos nosotros al personaje, Juan Pablo Castel. Y ya sabemos que va a narrar en primera persona, porque dice, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el hombre que asesinó a María Iribarne, el pintor que asesinó a María Iribarne. Y dice poco tiempo después, la única mujer que me comprendía. Este es el comienzo de un relato donde tenemos un narrador. Cuando terminamos de leer el túnel nos damos cuenta, un narrador, diríamos, protagonista de los hechos. Y el análisis inmanente nos llevaría después a ver si los hechos ya han sucedido y lo que hace el narrador es recuperarlos. Y en ese caso vamos a estudiar el uso del tiempo. El uso del tiempo. Yo no me voy a detener aquí en este video a explicar lo que es una analexis o lo que es una prolexis. La analexis es, sintetizando, una evocación. Es cuando desde un tiempo base, en este caso Juan Pablo Castel está preso, recuerda en una gran analepsis, vamos a llamar, si fuera cine diríamos en un raconto o un flashback, recupera el pasado para que nosotros, lectores, sepamos, conozcamos la historia que tuvo él con María Iribarne hasta el momento en que la mata y va detenido. Hay un tiempo base, que es el momento en que se comienza a contar la historia. Una historia se puede empezar a contar por el final, como ocurre aquí, donde Juan Pablo Castel ya está detenido y nos narra la historia de su amor y su crimen, pero también se puede comenzar a contar in media res, es decir, en medio de la historia, ¿no? Cuando todavía la historia no ha terminado y el narrador evoca lo que ocurrió antes de ese momento, de ese tiempo base, y después continúa hacia adelante para cerrar su historia. A veces el narrador tiene necesidad de pensar en el futuro, ¿no? Y esto también es parte de la estrategia, de la técnica narrativa, porque lo que pone en juego un escritor cuando escribe son técnicas narrativas, ¿verdad? Que no son propias de la literatura, sino que son propias de la vida. Yo siempre doy este ejemplo. Un día nos encontramos en un viaje que dura 2 horas, en un colectivo, con alguien que hace 10 años no vemos. El viaje dura apenas 2 horas, pero en esas 2 horas ambos hemos seleccionado de nuestra historia personal el relato que queremos contarle al otro. Cuando llegamos, han pasado 2 horas, que es lo que ha durado el relato, pongamos 1 hora uno, 1 hora el otro, y le hemos narrado 10 años de nuestra historia personal en apenas, yo diría, 50 minutos, que es lo que ha durado el relato. Por eso el tiempo del relato no puede coincidir con el tiempo de la historia.
Hay otras estrategias de las que vamos a hablar más adelante y que tienen que ver justamente con esas técnicas que son difíciles de explicar en un video, pero yo voy a apelar a algún texto literario para que ustedes lo visualicen mejor.